Ay, viejo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mandarnos a la calle, me dijo Sergio, mi hijo mayor, mientras sostenía una cerveza tibia entre los dedos y apoyaba los pies sucios sobre mi mesa. Sonreía con esa insolencia que me perforaba el alma. Una sonrisa que decía: ya no te respeto. Me llamo Tomás Aguilar, tengo 67 años. Fui carpintero toda mi vida hasta que las manos se me llenaron de grietas y las fuerzas se me fueron con los años. Vivo en esta casa aquí en San Pedro Cholula, la misma que construí con mis propias manos cuando todavía creía que levantar un techo era suficiente para mantener una familia unida. Pero aquel martes, algo dentro de mí se rompió para siempre. Así que escucha bien esta historia, porque lo que te voy a contar quizá te haga pensar distinto sobre lo que uno llama familia. Y cuando acabe, quiero que me digas tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Era martes temprano. El sol apenas se colaba por las rendijas del portón, y en la cocina olía a café viejo y a polvo. Siempre he intentado mantener una rutina desde que me jubilé: levantarme al amanecer, preparar mi café, sentarme en el patio y ver cómo la luz dora los mosaicos. Son las pequeñas cosas las que te salvan del silencio. Aunque la verdad, no vivo solo. Comparto esta casa con mis dos hijos, Sergio de 34 y Bruno de 31. Dos hombres ya, pero en casa se comportan como fantasmas sin rumbo. Esa mañana bajé a la cocina a eso de las 7. El lugar era un desastre. Botellas vacías, platos con restos de comida, olor a cigarro y a cerveza derramada. Bruno había llegado borracho de nuevo. Lo escuché tambalearse a las 4 de la mañana, maldiciendo entre tropiezos. Mientras el sol se levantaba, yo empecé a limpiar. Lavar platos, barrer, recoger basura. El ruido del escobón contra el suelo era el único sonido en toda la casa. Y dentro de mí algo iba subiendo despacio, una mezcla de rabia y tristeza vieja como madera que se astilla. Terminé cerca de las 8:30. Me serví otro café, me senté en la mesa y me quedé ahí viendo el vapor subir, pensando en qué momento mi hogar se volvió una ruina. A las 11 bajó Sergio sin camisa, despeinado, rascándose la panza. Abrió el refrigerador, sacó un refresco, ni siquiera me miró. Se fue directo a la sala, encendió la tele y subió el volumen. Más tarde apareció Bruno con los ojos rojos, la camisa arrugada, oliendo a cantina. Vomitó en el baño y volvió a encerrarse. Y yo ahí mirando con el corazón encogido, pensando, ¿cuándo fue que perdí el control? No lo sé, pero ese día decidí que sería el último. Apagué la televisión. Sergio volteó molesto. «Oye, estaba viendo eso». «Lo sé», le respondí, «pero necesito hablar contigo y con tu hermano». Grité hacia las escaleras. «Bruno, baja». Silencio. Subí, toqué su puerta. «Bruno, baja ahora mismo». Los reuní en la sala. Sergio con los brazos cruzados, Bruno con los ojos hinchados de sueño. Yo de pie sintiendo el corazón retumbarme en el pecho, sabiendo que lo que iba a decir iba a cambiarlo todo. Los llamé porque necesito que me escuchen. Empecé la voz más firme de lo que sentía por dentro.
Esto ya no puede seguir así. Bruno bostezó. Sergio sacó el celular. «Guarda eso», le ordené. Bufó, pero lo guardó. «Estoy cansado», continué. «Cansado de ser el único que limpia, que paga, que mantiene esta casa. Ustedes no aportan nada, ni para la luz, ni para el agua, ni para la comida. Todo sale de mi pensión y ya no alcanza». Bruno soltó una risa amarga. «Pues trabaja más, papá. Trabajé 42 años», le dije, la voz quebrándose un poco. «Esta casa la levanté con mis manos para ustedes, para que no les faltara techo. Pero esto no era el trato. Ustedes ya son hombres. Empiecen a vivir como tales». Sergio se levantó. «¿Ya terminaste tu sermón?». No, le dije mirándolo fijo. «Siéntate». Lo hizo, pero con esa mueca de burla que me caló hondo. «Les voy a dar una opción», dije despacio. «Pueden quedarse, pero van a pagar su parte: renta, comida, servicios. O se van y hacen su vida». Hubo un silencio largo. El ventilador giraba lento, empujando el calor del mediodía. «¿Nos estás corriendo?», preguntó Bruno. «No, les estoy dando a escoger». Sergio soltó una carcajada seca. «Esta también es nuestra casa». No respondí. «Es mía. La construí, la pagué, la mantuve en pie cuando ustedes apenas sabían caminar». Bruno me miró con desprecio. «Ya estás viejo, papá. Se te está yendo la cabeza». «No estoy loco», dije con calma. «Solo cansado. Muy cansado». Sergio se acercó. «Pues acostúmbrate, porque nadie se va de aquí». Entonces lo solté. Lo que había estado guardando toda la mañana. «Tienen 30 días». Se quedaron callados. «¿30 días para qué?», preguntó Bruno. «Para decidir», les respondí. «O pagan su parte o se buscan otro lugar donde vivir». Los dos se echaron a reír. Sergio se me acercó y me puso una mano en el hombro con esa condescendencia que duele más que un golpe. «Ay, viejo, ¿y qué vas a hacer? ¿Echarnos a la calle? Tú no tienes los huevos para eso». Subió las escaleras riéndose. Bruno lo siguió. Yo me quedé solo. El reloj marcaba el mediodía. Afuera, el viento movía las cortinas y el sol quemaba el piso. El silencio se hizo pesado, espeso. Y por primera vez, desde que Clara se fue, sentí algo. No era tristeza. Era otra cosa, algo que dormía desde hacía años, y esa mañana despertó. Sentí una determinación fría como hierro forjado. Ellos no me conocían, no de verdad. Creían que era un viejo débil, alguien que iba a seguir aguantando sin decir palabra. Pero se equivocaban. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina con una libreta vieja y un lápiz mordido, haciendo cuentas, trazando planes. Porque si algo aprendí en esta vida, es que cuando uno decide de verdad, ya no hay regreso. Y yo ya había decidido 30 días. Les había dado ese plazo, pero en el fondo sabía que no iban a mover un dedo. Para ellos mis palabras eran aire, otra de mis tantas advertencias vacías. Y eso estaba bien. Porque esta vez, el que no iba a quedarse quieto era yo. Iba a hacer lo que debía haber hecho hace mucho, recuperar mi casa, mi paz, mi dignidad. Al amanecer me preparé un café, y mientras el vapor subía despacio, miré alrededor.
Cada ladrillo, cada clavo, cada esquina de esa casa la había puesto yo. Era mi vida entera hecha estructura, pero también era mi cárcel. Y ya no quería seguir prisionero. Los primeros 5 días pasaron como si nada hubiera pasado. Sergio seguía con su rutina, levantarse tarde, ver televisión, salir sin decir a dónde regresar a cenar lo que yo compraba y repetir lo mismo. Bruno, igual 3 días a la semana en la tienda, apenas 4 horas por turno. Y aún así, al día siguiente de cobrar, ya andaba pidiendo dinero para los cigarros. Yo los observaba en silencio, esperando alguna señal. Algún gesto, una palabra, algo que me hiciera pensar que habían entendido. Pero nada. Ni una mirada. Ni una disculpa. Nada. El 6.º día llegó el recibo de la luz. Lo abrí en la cocina. 3.800 pesos. Casi 4.000 otra vez. Sentí un golpe en el pecho. Fui a la sala. Sergio estaba echado en el sillón, viendo una película con el aire acondicionado rugiendo. «Apaga eso», le dije. Me miró con fastidio. «Hace calor, papá». «Sí, hace calor, pero esto cuesta y tú no pagas nada». Se levantó molesto, apagó el aire y se encerró en su cuarto con un portazo que hizo temblar los vidrios. Me quedé ahí con el recibo en la mano, calculando mentalmente. Mi pensión, 6.500 pesos al mes. De ahí sale la luz, el gas, el agua, el teléfono, el internet, que ellos usan la comida. Todo. Y no alcanza. Nunca alcanza. Recorto de mis propias necesidades para que ellos vivan cómodos. Esa noche cené solo como siempre. Ellos nunca se sientan conmigo. Y mientras el tenedor raspaba el plato, un recuerdo me atravesó. Sergio tenía 7 años. Estábamos en el taller. Yo lijaba una mesa, él me miraba atento. «Papá, ¿me enseñas?», me dijo. «Claro, hijo. Ven». Le pasé una lija, le mostré cómo suavizar la madera con paciencia. Sonreía feliz de ayudarme. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me mira con desprecio? No lo sé, pero ese pensamiento me dolió más que cualquier palabra. El domingo siguiente decidí hacer algo que no hacía desde hace años. Fui a misa. No soy religioso, nunca lo fui. La creyente era Clara. Ella me llevaba todos los domingos hasta que se fue. Y yo dejé de ir. Ese día no sé si buscaba a Dios o a mí mismo. Pero necesitaba silencio, necesitaba pensar. Me senté al fondo. El padre Rafael hablaba sobre el perdón, la familia, la responsabilidad. Cada palabra era como un clavo que me hundía más. He perdonado tanto, he aguantado tanto. ¿Hasta cuándo se supone que uno tiene que seguir perdonando? Después de la misa, me quedé mirando el altar, recordando a Clara. Su voz suave diciéndome: «Ten paciencia, Tomás. Algún día madurarán». Pero los años pasaron y nada cambió. Si acaso empeoraron. Al llegar a casa, Sergio estaba en la sala con 2 amigos. Cerveza sobre la mesa, risas, fútbol a todo volumen. Pasé a la cocina. El fregadero lleno de platos sucios, la basura desbordada. Otra vez. Me quité la camisa de misa, me puse una vieja playera
y empecé a limpiar. Mientras lavaba, uno de los amigos entró a sacar cervezas del refri. Me miró y juro que en sus ojos vi lástima. Lástima. Como si pensara: pobre viejo, limpiando los desastres de su hijo. Esa mirada me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Sentí la humillación subirme por la garganta como fuego. Terminé, fui a mi cuarto, me senté en la cama. Y la vi. La foto en el buró. Clara y yo jóvenes recién casados. Ella con su vestido blanco, yo con el traje prestado. Los dos sonriendo como si la vida apenas empezara. La tomé entre las manos. No sé qué hacer, mi amor, le dije al vacío. No sé si estoy siendo muy duro o si debería aguantar un poco más. Tú siempre sabías cómo manejarlos, pero yo ya no puedo. Y lloré. Lloré como no lo hacía desde su entierro, porque me sentía solo, perdido, cansado. Pasaron 10 días más. Nada cambió. Sergio seguía sin trabajar. Bruno seguía gastando en borracheras. Y yo seguía pagando, limpiando, soportando. Pero algo dentro de mí cambiaba. Algo oscuro. Algo que se movía lento como un pensamiento que se transforma en decisión. El día 16 lo sentí claro. Fui al súper a comprar despensa. Las bolsas pesaban más que de costumbre. Llegué a casa sudando, jadeando. Sergio estaba en la sala viendo televisión. Me vio pasar cargando, apenas levantó la vista. No se movió. Ni siquiera hizo el gesto de ayudar. Y en ese instante, algo terminó de romperse dentro de mí. Solo giró la cara y volvió a hundirse en el celular. Dejé las bolsas en la cocina, me punzaba la espalda, me crujían las rodillas. A mis 67 años ya no estoy para acarrear tanto peso. Mientras guardaba la despensa en silencio, caí en cuenta de algo. Estaba furioso, no solo con ellos, sino conmigo mismo, por haber permitido que todo llegara hasta aquí. Yo los había formado así, y eso me dolió reconocerlo, criaturas de puro ego, de ingratitud, de desidia. Esa noche volví a cenar solo. Los dos se fueron sin decir a dónde ni a qué hora volvían, como si yo fuera el inquilino y ellos los dueños. Me quedé en la mesa con el zumbido del ventilador y el olor a gas usado, recordando cómo era antes. Cuando nació el mayor Sergio, yo trabajaba en un tallercito. Ganaba casi nada, pero cada peso era para él pañales, leche, su cuna improvisada. Clara y yo rentábamos un cuartito pequeño con baño compartido. Aún así éramos felices, porque había un rumbo, un hijo, una familia por levantar. 5 años me partí el lomo a doble turno, ahorrando moneda por moneda para comprar este terreno y empezar la casa. Los fines de semana venía con mis herramientas a abrir cimientos, ladrillo a ladrillo. Clara llegaba después con Sergio en brazos y más tarde con Bruno también. Los dos jugaban entre montones de arena mientras yo medía, cortaba, asentaba. Les repetía con polvo en la boca: algún día esto va a ser nuestra casa, la nuestra para siempre. Y lo fue. Terminé cuando Sergio tenía 10. El día que nos mudamos parecía fiesta patronal, los niños corrían por los cuartos y el patio. Clara lloraba de alegría. Lo logramos, Héctor, me decía entonces. Lo logramos. Ahora
Esa misma casa que levanté con amor se había vuelto peso muerto, un sitio donde no me sentía respetado ni querido. Solo útil. Útil para pagar, para limpiar, para aguantar. Sergio llegó cerca de las 2 de la madrugada. Lo oí tambalearse, golpear la pared otra borrachera. Abrió el refri, se armó unos tacos con lo que encontró, dejó migas y grasa por todos lados y se encerró. Yo despierto en la oscuridad, escuchándolo y sintiendo cómo algo muy adentro se endurecía. Era como cemento que fragua, como metal que enfría. Ya iban 20 días de los 30 que les había dado y seguían actuando como si nada, como si yo jugara. Pero yo no estaba jugando y estaba listo para demostrárselos. Al día 21 hice un movimiento pequeño pero definitivo. Fui al banco, retiré todo lo que quedaba en mis ahorros, 3.000 pesos, lo metí en un sobre y lo guardé bajo llave en mi cuarto. Había tomado una decisión sin retorno y quería estar preparado. Esa tarde me senté en el patio mirando las macetas que Clara había sembrado. Aún estaban ahí tercas floreciendo a contracorriente. Pensé, si esas plantas sobrevivieron sin ella, yo también puedo. Puedo seguir pase lo que pase, porque algo se acercaba a algo grande, y yo ya estaba listo. El día 22 amaneció distinto. No sé explicarlo, pero me sentía más firme. Preparé café y en lugar de ir al patio, fui al cuarto. Abrí el closet y saqué una caja de cartón aporreada. Dentro, papeles viejos, escrituras, recibos de materiales, facturas, todo lo de la casa. Me senté en la cama y revisé uno por uno. Esto es mío, pensé. Todo esto lo pagué y lo levanté yo. Nadie me lo va a quitar. Separé lo importante en una carpeta nueva, la metí en mi mochila de trabajo y salí sin hacer ruido. Eran las 7, ni Sergio ni Bruno se habían levantado aún. Tomé el camión al centro directo, a las oficinas del municipio. Necesitaba confirmar que todo estuviera en regla a mi nombre, solo a mi nombre. Hice fila. Cuando me atendieron pedí una copia certificada de la escritura. Para asuntos personales respondí a la muchacha del mostrador. Pagué y me fui. Caminé sin rumbo un rato con el sol pegando en las losas. Crucé por el parque donde conocí a Clara hace 40 años. 40 ya. Ella vendía flores en un puestecito. Yo pasaba diario al salir del taller y un día me animé a comprar un ramo. Son para mi mamá, le dije. Mentira piadosa, mi madre ya no vivía conmigo. Clara se rió. Seguro, dijo, y me los vendió. Cada semana volví por otro ramo hasta que una tarde me atreví a decir la verdad. No son para mi mamá, son para ti. Se puso roja, toda roja, y aceptó salir conmigo. Así empezó todo un ramo y una mentira inocente. Me senté en la banca donde solíamos sentarnos y hablé en voz baja como si ella pudiera contestarme. Clara, los muchachos no entienden nada, y ya no puedo más. Perdóname si lo que voy a hacer te duele, pero no tengo otra opción. El viento movió las hojas, y por un segundo sentí que me decía que estaba bien que hiciera lo necesario. Volví a casa cerca de las 2. Sergio estaba en la sala como siempre. ¿Dónde andabas?, preguntó, sin levantar la vista del teléfono.
Por ahí respondí. Fui a la cocina fregadero atascado otra vez. Esta vez no lavé nada. Me hice un sándwich, lo comí de pie y me encerré en el cuarto. Eché llave a algo que no solía hacer y saqué una libreta nueva. Empecé a escribir una lista limpia paso a paso. Si iba a hacer esto, debía hacerlo bien, sin errores, sin impulsos. Primer punto. Asegurar mis documentos ya estaba hecho. Segundo punto, hablar con un abogado. Necesitaba saber a detalle qué se puede y qué no se puede. Tercer punto. Preparar un plan B, por si la cosa se ponía fea. Cuarto punto, mantenerme firme. No ceder, no dejarme manipular. Esa noche durante mi cena, porque ellos nunca cenaban conmigo. Bruno llegó otra vez borracho, pero esta vez traía una muchacha, una desconocida. La metió directo a su cuarto, sin presentármela, sin pedir permiso, como si esta casa fuera suya, y yo un huésped molesto. Desde mi habitación escuché la música, las risas, los golpes contra la pared. Cerré los ojos, apreté los puños y respiré despacio contando los días. 8 días más. Solo 8. Al amanecer del sábado, la casa seguía muda. Bruno dormía. Sergio también porque nunca tenía trabajo. Aproveché el silencio y salí temprano. El aire olía a pan recién hecho y a humo de los puestos callejeros cuando llegué al despacho del abogado que me habían recomendado. El licenciado Martínez, un hombre de edad parecida a la mía, me recibió con una mirada serena detrás de sus lentes. «Dígame, don Tomás». «¿En qué puedo ayudarle?» Le conté todo. Desde el principio, desde los días buenos hasta este infierno. Escuchó sin interrumpirme, tomando notas con una pluma vieja. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió y me miró a los ojos. «Don Tomás, usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su propiedad. Es suya. Pero son sus hijos. ¿Está realmente seguro de esto?» Más seguro que nunca le respondí. Asintió despacio. «Entonces esto es lo que vamos a hacer». Me explicó el proceso, los pasos legales, lo que podía y no podía hacer. Me entregó papeles, contratos de arrendamiento en blanco, por si decidía cobrarles renta formalmente. Y si se niegan a pagar, tendrá que iniciar un proceso de desalojo. Va a tardar, pero se puede. «¿Cuánto tarda?», pregunté. 3, quizá 4 meses. Depende del juez. Es demasiado tiempo. Lo sé, pero así es la ley. No puede simplemente echarlo sin un proceso legal, aunque sea su casa. «Entiendo», le dije. «Esta consulta no tiene costo, don Tomás. Usted me cae bien. Entiendo su situación. Si decide iniciar el proceso, ahí sí hablaremos de honorarios. Pero por ahora, vuelva a casa. Hábleles otra vez. Quizá reaccionen». Le agradecí. Salí del despacho con los documentos bajo el brazo y una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que tenía un camino. Tristeza porque nunca imaginé tener que buscar ayuda legal para enfrentar a mis propios hijos. Cuando regresé, había un coche desconocido afuera. Entré. Sergio estaba en la sala con 4 amigos. Cervezas abiertas, humo de cigarro, carcajadas. Mi sala convertida en cantina.
Papá, salúdalos, me dijo Sergio como si nada. Los saludé por compromiso y me encerré en mi cuarto. Me tumbé en la cama agotado. No físicamente, cansado del alma. Solo quería paz. Paz en mi propia casa. Tomé la foto de Clara del buró. «Te extraño tanto, mi amor», susurré. «Tú sabías cómo hablarles, cómo calmarlos. Yo solo sé trabajar, construir, mantener. Pero esto no sé cómo arreglarlo. Por primera vez en años deseé que estuviera ahí. No solo por ellos, por mí, porque yo ya no podía más». Esa noche no salí ni a cenar. Escuché cómo los amigos de Sergio se fueron alrededor de las 11. Y luego, como a la 1, llegó Bruno tambaleándose, arrastrando los pies borracho de nuevo. Yo seguía despierto mirando el techo. 7 días. Quedaban 7 días. Y algo iba a cambiar. Tenía que cambiar. El día 25 llegó más rápido de lo que pensé. 5 días. Solo 5 para que se cumpliera el plazo. Y ellos seguían igual viviendo como si yo fuera invisible, como si mis palabras no valieran nada. Esa mañana desperté con un dolor en el pecho. No físico, no exactamente. Era otro tipo de dolor. Más hondo. El peso de todos esos años. Y de pronto me vino un recuerdo. El día que Clara murió. Era un lunes gris como este. Ella se había enfermado 6 años atrás. Al principio pensamos que era cansancio. Es la edad, Tomás, me decía. Pero yo insistí. La llevé al doctor. Le hicieron estudios. Y cuando nos dieron los resultados, el mundo se me vino abajo. Cáncer. Cáncer de pulmón avanzado. Le quedan 6 meses, tal vez 1 año, dijo el médico con esa frialdad de quien anuncia la lluvia. Clara lloró. Yo la abracé. Le prometí que íbamos a pelear, que no nos rendiríamos. Sergio tenía 28. Bruno 25. Les dije que teníamos que estar unidos, que su madre nos necesitaba. Sí, papá, cuenta con nosotros. Mentira. Los primeros días estuvieron cerca. Luego empezaron a desaparecer. Sergio decía que no soportaba verla débil sin cabello por la quimio. Me duele verla así, papá. A mí también, le decía, pero tenemos que estar con ella. Voy más tarde. Nunca iba. Bruno era peor. Iba una vez a la semana 10-15 minutos. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», decía mirando el celular. «Tengo que trabajar, papá, ya sabes». Sí, ya sabía. Sabía que su trabajo era más importante que acompañar a su madre muriendo. Yo me quedé con ella. Días enteros. Noches sin dormir. Ese cuarto del hospital olía a desinfectante y a muerte. Le tomaba la mano, le leía, le contaba historias de cuando éramos jóvenes, de cuando levantamos la casa, de cuando los niños reían en el patio. «¿Te acuerdas, mi amor?». Ella sonreía apenas, pero sonreía. Una madrugada como a las 3 me apretó la mano con una fuerza que ya no creía que tenía. «Tomás, los muchachos, cuídalos. No los dejes solos. Le prometí que lo haría, que estaríamos bien». Murió 2 días después en la madrugada. Yo me había quedado dormido en la silla junto a su cama. Desperté con el pitido de la máquina. Las enfermeras entraron corriendo. Y yo solo me quedé ahí sin entender todavía que el amor de mi vida se había ido para siempre. «Señor Aguilar, lo sentimos mucho».
Y así, sin más, se fue Clara, la mujer de mi vida, mi compañera, mi todo. Llamé a los muchachos. Su mamá acaba de morir. Silencio del otro lado. Luego una voz. Ya vamos, papá. Llegaron una hora después. Sergio con los ojos hinchados. Bruno serio callado. Miraron a su madre inmóvil fría y lloraron. Pero yo sentí que ese llanto llegaba tarde. Demasiado tarde. El funeral fue pequeño íntimo. Familia cercana a un par de amigos. Los dos estuvieron junto a mí, pero distantes, como si solo cumplieran una obligación. Después del entierro ya en casa, esperé que dijéramos algo, que nos abrazáramos, que compartiéramos el dolor. Pero se fueron directo a sus cuartos. Y yo me quedé solo mirando las fotos de Clara, con la casa sumida en un silencio insoportable. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Despertaba sin ganas, trabajaba sin ganas, comía sin ganas. Todo me recordaba a ella, su silla vacía en la cocina, sus plantas en el patio, su lado de la cama tan vacío, tan frío. Y los muchachos siguieron su vida como si nada. Pensé que la muerte de su madre los haría cambiar, que madurarían, que entenderían lo frágil que es la vida. Pero no. Sergio siguió sin trabajar, Bruno siguió en sus fiestas, y yo seguí solo, más solo que nunca. Sacudí esos pensamientos. No quería recordarlos, no esa mañana. Pero era inevitable, porque todo lo que estaba ocurriendo ahora venía de ahí, de esa promesa que le hice a Clara: cuídalos. Y yo los había cuidado. Les había dado todo. Pero ellos no habían hecho nada por mí. Me levanté de la cama, me vestí y bajé a la cocina. Sergio estaba ahí desayunando cereal con los pies sobre la mesa. Otra vez. Baja los pies, le dije. Me miró con fastidio, pero los bajó. ¿Qué te pasa últimamente, papá? Andas de un humor. ¿Qué me pasa?, le respondí. Quedan 5 días. Se rió. Ay, papá, ya déjate de eso. Sabes que no vas a hacer nada. Lo miré directo a los ojos. Pruébame. Dejó de reír. Por un segundo vi algo en su rostro, duda, miedo o tal vez respeto. Pero se desvaneció enseguida. Como digas, murmuró. Y siguió comiendo. Esa tarde salí a caminar. Necesitaba despejar la mente. Fui al panteón, a la tumba de Clara. Llevaba flores como siempre. Las coloqué en el florero y me senté en el pasto junto a la lápida. Clara, te fallé, le dije. Te prometí que los cuidaría y lo hice, pero los cuidé tanto que los eché a perder. Los convertí en hombres que no respetan nada, que no saben valerse por sí mismos. No sé si fue culpa mía o de ellos. El viento sopló suave, y por un instante sentí algo, como si ella estuviera ahí diciéndome que no era mi culpa, que ya había hecho suficiente, que ahora me tocaba hacer lo que debía aunque doliera. Me quedé ahí largo rato hasta que el sol empezó a caer. Cuando volví a casa ya era de noche. Bruno salía arreglado, perfumado. ¿A dónde vas?, pregunté. A una fiesta. ¿Tienes dinero? No, pero mis amigos invitan. Claro, dije, porque tú nunca tienes. No respondió.
Cerró la puerta detrás de él y el golpe resonó por toda la casa. Me quedé parado en la sala mirando el techo, las paredes, los recuerdos. Esa casa que construí con amor, que debía ser nuestro refugio, ahora era mi prisión. Mi carga, mi castigo. 5 días, solo 5 días más, y todo iba a cambiar. Día 28. Quedaban 2 días para que se cumpliera el plazo. Y ya no había marcha atrás. Esa mañana desperté antes del amanecer. A las 5 ya estaba vestido. Salí sin hacer ruido con el corazón acelerado. En la terminal de autobuses compré un boleto de ida a Oaxaca. El viaje sería el día 30. Tengo un primo allá, Fermín. No lo veo desde hace años, pero hablamos de vez en cuando. La semana pasada lo llamé. Primo, puedo quedarme contigo un tiempo. Solo hasta que arregle mi situación. Claro, Tomás. Esta es tu casa. Ven cuando quieras. Guardé el boleto en la cartera y lo toqué varias veces, como si necesitara comprobar que era real. Cuando regresé, el sol ya iluminaba el portón. Eran las 7. Sergio seguía dormido, Bruno también. Me hice un café y me senté en la cocina a pensar. Primero, empacar solo lo necesario, ropa, documentos, las fotos de Clara. Segundo, dejar la casa limpia con los recibos pagados. Aunque ellos no lo merecieran, no pensaba marcharme dejando un desastre. Tercero, escribir una carta. Porque cuando me vieran partir, no iban a entender. Subí al cuarto, saqué la vieja maleta del closet y empecé a llenar camisas, pantalones, lo justo. Puse la caja con los documentos, las fotos, el rosario de Clara S. que siempre llevaba al cuello. Lo guardé como si fuera un tesoro porque lo era. Alguien tocó la puerta. «Papá, ¿estás ahí?» Era Sergio. Sí, respondí. Entró y me vio con la maleta. «¿Qué haces?» «Nada, estoy ordenando». «¿Ordenando o te vas de viaje?» Cerré la maleta despacio. «Ya te dije». «Estoy ordenando». Se encogió de hombros. «Bueno, voy a salir. Regreso en la noche». «Está bien», le dije. Cuando oí la puerta cerrarse, respiré hondo. Era más difícil de lo que imaginé. Una parte de mí, una parte pequeña, pero aún viva, seguía esperando que reaccionaran. Que dijeran: «Papá, tienes razón. Vamos a cambiar. Vamos a ayudar». Pero no lo hicieron. Y ya no lo harían. Esa tarde fui al banco. Saqué 2.000 pesos más. Los guardé junto con los otros 3.000. 5.000 pesos en total. Era todo lo que tenía, pero bastaba. Bastaba para empezar de nuevo lejos con otra vida. Al volver, Bruno estaba frente al televisor. «Papá, ¿no hay de comer?» No, le dije. No he ido al súper. ¿Y qué voy a comer? No sé, pide algo. No tengo dinero. Yo tampoco, respondí. Me fui al cuarto. Lo escuché bufar molesto, pero ya no me importó. Nada me importaba. Esa noche, cuando la casa por fin cayó en silencio, me senté en la mesa de la cocina frente a una hoja en blanco y un bolígrafo. Y empecé a escribir. No sabía cómo empezar. ¿Cómo se escribe una despedida? ¿Qué puede decirle un padre a sus hijos cuando decide marcharse? No hay manual para eso, solo el vacío.
Escribí, taché, volví a escribir. Rompí la hoja. Empecé otra vez. Hasta que las palabras cansadas de esperarme comenzaron a salir solas. Sergio y Bruno, cuando lean esto, yo ya no estaré aquí. No porque haya muerto, sino porque me fui. Porque ya no puedo seguir viviendo así. Les di 30 días. 30 días para reaccionar, para asumir responsabilidades. Pero no lo hicieron. Y yo ya no puedo seguir esperando. Esta casa es mía. La construí con mis manos, con mis años, con mi espalda. Y ustedes nunca la valoraron, ni a ella ni a mí. Así que me voy. No sé si volveré. Tal vez en unos meses. Tal vez nunca. Necesito paz. Y aquí ya no la encuentro. Los recibos están pagados hasta fin de mes. Después de eso, ustedes verán qué hacen. Si deciden quedarse, tendrán que empezar a pagar todo: renta, servicios, comida. Todo. Los quiero aunque no lo crean. Siempre los voy a querer. Son mis hijos. Pero no puedo seguir siendo su padre, su banco y su sirviente al mismo tiempo. Necesitan crecer. Y si para eso tengo que irme, entonces me voy. Cuídense. Papá. Doblé la carta, la guardé en un sobre. Escribí sus nombres y la dejé sobre la mesa, ahí donde la verían al despertar. Día 29. El penúltimo día. Me levanté a las 5. Me duché, me vestí. Bajé la maleta y la dejé junto a la puerta. Preparé café por última vez en esa cocina. Mientras el aroma llenaba la casa, me quedé quieto escuchando el tic-tac del reloj. Caminé por cada rincón. Pasé la mano por las paredes que yo mismo levanté. Miré el patio, las plantas de Clara seguían floreciendo tercas, desafiando el tiempo. Entré a la sala y me quedé frente a las fotos de cuando éramos felices. Lo siento, mi amor, le dije a su retrato. De verdad lo intenté. A las 6:30 tomé la maleta, abrí la puerta y salí. El sol apenas asomaba y el aire fresco me golpeó la cara. Por un instante dudé. ¿Estaba haciendo lo correcto o solo huyendo? No lo sabía, pero ya era tarde para dudar. Cerré la puerta con llave y eché a andar hacia la parada del camión, hacia la terminal, hacia mi nueva vida, o tal vez hacia mi final. No lo sabía, solo sabía que debía intentarlo, porque si no me salvaba yo, nadie más lo haría. Sergio despertó a las 11 como siempre. Bajó buscando café, desayuno, y a mí. Pero no encontró nada. La casa estaba en silencio. Un silencio espeso, diferente. Papá gritó. Nada. Subió las escaleras. Golpeó la puerta de mi cuarto. Nada. La abrió. La cama estaba hecha, el closet entreabierto, medio vacío. Y entonces lo notó. La maleta no estaba. Tampoco mi mochila. Las fotos de Clara, las que siempre estaban en el buró, habían desaparecido. «¿Qué carajos?», murmuró. Bajó corriendo, revisó la sala, el patio, el garaje. Nada. Yo no estaba. Fue entonces cuando vio el sobre en la mesa con su nombre y el de su hermano. Lo tomó, lo abrió y empezó a leer. Sus ojos se movían rápido y su expresión cambiaba de confusión a incredulidad
de incredulidad a rabia. Bruno gritó: «¡Despierta!». Subió las escaleras, abrió la puerta y lo sacudió. «¿Qué pasa?», dijo Bruno medio dormido. «Lee esto». Le puso la carta en las manos. Bruno la leyó con la vista aún nublada por el sueño. De pronto se le borró la modorra. «No mames, se fue», respondió Sergio. «Eso dice. ¿A dónde no lo dice? Solo dice que ya no podía más». «Esto es una mamada», dijo Bruno. «No es en serio». Se miraron y por primera vez en mucho tiempo vi a través de ellos algo distinto miedo. Miedo real. Sergio sacó su celular. Marcó 1, 2, 3 veces. «Buzón». No contesta, dijo. «Llámalo tú». Bruno lo intentó. «Nada. Chingada madre. ¿Y ahora qué hacemos?». «No sé», contestó Bruno, «pero seguro va a regresar». Fue a calmarse nada más. Las horas pasaron. Mañana, mediodía. Tarde. Yo no regresé. Sergio caminaba de un lado a otro nervioso. Bruno se quedó sentado en la sala mudo, como procesando algo que nunca había querido entender. «¿Crees que de verdad se fue?», preguntó. «No lo sé», respondió su hermano. «Pero si se fue, estamos jodidos». «¿Por qué?». «Porque él paga todo». «Todo». «La luz, el agua, el gas, la comida». «Todo». Bruno no respondió. Solo lo miró. Y por primera vez entendieron. Por primera vez vieron la verdad. Habían estado viviendo en una burbuja. Una burbuja que yo construí con mis manos, con mi espalda, con mi amor. Y esa burbuja acababa de reventar. Y esa burbuja, la que yo había creado con mis manos, por fin se había reventado. Y ellos estaban solos, perdidos, sin saber qué hacer. «Tenemos que buscarlo», dijo Bruno con la voz cargada de ansiedad. ¿Cómo respondió Sergio levantando los brazos? «No sabemos dónde está. Podemos ir a la policía a reportar que desapareció». «No desapareció», dijo Sergio con frialdad. «Se fue. Lo dice en la carta. No es lo mismo». Bruno se pasó las manos por la cara frustrado. «Entonces, ¿qué hacemos?». Sergio no contestó enseguida. Caminó hasta mi habitación. Abrió la puerta y se quedó inmóvil mirando el vacío. La cama tendida. El closet medio vacío. Las paredes aún llenas de fotografías de Clara de ellos cuando eran niños, de lo que alguna vez fuimos una familia. Y de pronto sintió algo que no había sentido en años. Culpa. Una culpa pesada, amarga, casi insoportable. «Todo esto es mi culpa», murmuró. Bruno lo escuchó desde el pasillo y entró. «No digas eso». «Sí lo es», dijo Sergio. «Es culpa de los dos. Lo tratamos como basura y él aguantó. Aguantó todo. Y nosotros solo nos aprovechamos». Se sentaron en la cama. En mi cama. Y por primera vez en mucho tiempo hablaron de verdad. «¿Te acuerdas cuando éramos niños?», preguntó Bruno. «Sí. ¿Te acuerdas de cómo papá trabajaba todo el día? Y aún así llegaba y jugaba con nosotros. Nos ayudaba con la tarea, nos llevaba al parque». Sergio asintió despacio. «¿Cuándo dejamos de verlo?».
¿Cuándo se volvió invisible para nosotros? No tenían respuesta, porque no lo sabían. Había pasado poco a poco, sin darse cuenta, hasta que un día yo solo era el viejo que pagaba las cuentas, el que limpiaba, el que aguantaba, y nada más. Cometimos un error, dijo Bruno. Un error muy grande. Pasaron 3 días más. Yo seguía sin dar señales. No llamadas, no mensajes, nada. Los recibos comenzaron a acumularse: agua, gas, internet. No tenían dinero para pagar nada. Empezaron a racionar la comida que quedaba: arroz, frijoles, lo básico. Por primera vez en años, Sergio salió a buscar trabajo de verdad. Tocó puertas en talleres, tiendas, mercados. ¿Tiene experiencia?, le preguntaban. Un poco. Lo sentimos, buscamos a alguien con más experiencia. Puerta tras puerta, rechazo tras rechazo. Y él seguía intentando. Bruno pidió más horas en la tienda. «Solo puedo darte lo que ya tienes», le dijo su jefe. Nada más, nada más. Salió de ahí frustrado, con la mirada vacía. Y por primera vez entendió. Entendió lo que significa sostener una casa, pagar cuentas, mantener a otros. Entendió lo que me había costado mantenerlos a ellos. Esa noche, sentados en la oscuridad, porque habían apagado todas las luces para ahorrar electricidad, Bruno murmuró: «¿Crees que regrese?». Sergio se quedó en silencio. Pensó. Luego respondió: «No lo sé, pero si no regresa, lo merecemos». Y tenía razón, lo merecían. Yo estaba en Oaxaca en casa de mi primo Fermín. Una casa pequeña, humilde, pero tranquila. Llevaba ya una semana ahí, 7 días desde que me fui, desde que dejé todo atrás. Y por primera vez en años dormía bien. Sin ruido, sin gritos, sin el sonido de una puerta azotándose a las 3 de la mañana. Fermín me recibió con los brazos abiertos. «Primo, esta es tu casa. Quédate el tiempo que necesites». Me dio un cuarto pequeño, una cama, un closet, una ventana que daba al patio. Era todo lo que necesitaba. «Gracias, primo. No tienes que agradecer nada. Somos familia». Los primeros días fueron raros. Me despertaba temprano por costumbre, esperando tener que limpiar, cocinar, resolver algo. Pero no había nada que resolver. Fermín vivía solo. Era viudo como yo. Su esposa había muerto hacía 10 años. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas calientes, me dijo: «A veces pienso que fue una bendición». «¿Por qué dices eso?», pregunté. «Porque no hay nada más doloroso que darles todo a tus hijos y que no lo valoren». Me quedé callado. Porque tenía razón. «¿Los extrañas?», me preguntó. A veces respondí, pero no extraño cómo me trataban. Extraño lo que pudieron haber sido, lo que yo soñé que fueran. «Todavía pueden cambiar», dijo él. «Tal vez, o tal vez ya no depende de mí». Mi celular sonaba a veces llamadas perdidas de Sergio, de Bruno. Mensajes: «Papá, ¿dónde estás, papá? Por favor, contesta». «Papá, lo sentimos». No respondí. No todavía. Necesitaba silencio, espacio. Tiempo para recordar quién era Tomás Aguilar antes de ser su banco y su sirviente. Fermín tenía un pequeño taller en el patio. Hacía muebles. Un día me dijo: «¿Quieres ayudarme?».
Me vendría bien un par de manos extra. Claro, le respondí. Y así volví a sentir el olor de la madera, el sonido del serrucho, el polvo flotando en la luz del mediodía. Y me di cuenta de cuánto lo había extrañado. «Eres bueno en esto», me dijo. «Trabajé 42 años en carpintería». «Se nota». Trabajamos toda la tarde y al terminar me sentí bien. Útil. Pero no en ese sentido triste de útil para sostener a otros. Útil porque estaba creando algo con mis manos como en los viejos tiempos. Por las noches cenábamos juntos comida sencilla pero honesta. Hablábamos del pasado de nuestras esposas. «¿Qué crees que diría Clara de todo esto?», me preguntó una noche. Me quedé en silencio unos segundos. No lo sé. Tal vez me regañaría. Tal vez diría que soy un mal padre por haberlos dejado. O tal vez te diría que hiciste lo correcto. Tal vez. Pasó otra semana. 2 desde que me fui. Mi teléfono seguía sonando, aunque menos que antes. Los mensajes habían cambiado. Ya no eran contesta o ¿dónde estás? Ahora decían, papá, van a cortar la luz. Papá, no tenemos qué comer. Papá, te necesitamos. Fermín los vio un día. ¿Vas a contestar?, me preguntó. No sé, dije. ¿Qué gano con contestar? Si regreso todo volverá a ser igual. O tal vez no me dijo con calma. La gente cambia cuando toca fondo, primo. Y parece que tus hijos ya están tocando fondo. Una tarde, mientras lijaba una mesa en el taller, el teléfono vibró otra vez. Era un mensaje nuevo. De Sergio. Y esta vez era diferente. Papá, conseguí trabajo en una fábrica. No pagan mucho, pero es algo. Bruno está trabajando tiempo completo ahora. Estamos tratando de verdad, estamos tratando. No te pido que regreses. Solo quiero que sepas que lo sentimos, que entendimos que tenías razón. Y que ojalá algún día puedas perdonarnos. Leí el mensaje 3 veces y sentí algo que creí muerto dentro de mí, esperanza. ¿Sería verdad? ¿O solo me estaban diciendo lo que querían que escuchara? No lo sabía. Pero ese mensaje sonaba distinto. Sonaba sincero. Le mostré el texto a Fermín. Él lo leyó despacio, asintió y me dijo con una sonrisa cansada. ¿Ves? Te lo dije, pero yo no estaba listo para regresar. No todavía. Necesitaba tiempo. Necesitaba estar seguro porque si volvía y todo seguía igual, no tendría la fuerza para irme de nuevo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Fermín esa tarde. No lo sé, le respondí, pero algo me dice que pronto lo sabré. Esa noche no pude dormir. El aire olía a madera recién cortada y el canto de los grillos me acompañaba en el silencio. Pensé en mis hijos, en la casa, en todo lo que había dejado atrás. Me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Huir fue cobardía o fue sobrevivir? No tenía respuestas, solo dudas y un dolor profundo en el pecho. ¡Tam! Al día siguiente, otro mensaje. Esta vez era de Bruno. Papá, sé que no merezco que me contestes. Sé que los dos la cagamos, pero necesito que sepas algo. Fui a ver a mamá. Le hablé. Le dije todo lo que nunca le dije cuando estaba viva. Y le pedí perdón. También te pido perdón a ti por no valorarte, por tratarte mal, por ser un mal hijo. Estoy cambiando, papá. De verdad.
y sé que quizá es tarde, pero quiero que lo sepas. Cerré los ojos y las lágrimas salieron solas. Esas palabras eran las que había esperado durante años, pero ahora que las tenía frente a mí, no sabía qué hacer con ellas. ¿Creerles o pensar que era solo desesperación? Fermín puso su mano sobre mi hombro. El tiempo te dirá si es sincero o no, me dijo, pero al menos lo están intentando. Y eso ya es más de lo que hacían antes. Tenía razón. Estaban intentando. Y eso ya era algo. Pero, ¿sería suficiente? No lo sabía. Solo sentía que algo dentro de mí empezaba a ablandarse apenas un poco. Pasó un mes desde que me fui de Puebla. 30 días que se sintieron como una vida entera. Y en ese tiempo tal vez no cambié. O tal vez simplemente volví a ser quien era antes, el hombre que amaba su oficio, que se reía sin miedo, que no se doblaba ante nadie. Fermín y yo seguíamos trabajando juntos en su taller. Habíamos terminado 3 muebles, una mesa y 2 sillas. Las vendimos en el mercado bajo el sol tibio del mediodía. Ganamos bien. Deberíamos hacerlo más seguido, dijo él. Somos buen equipo. Lo somos, respondí. Y lo era. Me gustaba esa vida sencilla, sin gritos, sin tensión, sin culpas. Pero los mensajes seguían llegando. Cada 2 o 3 días, Sergio me enviaba fotos. Mira, papá. Pagué la luz este mes. Ya cubrí el agua. Compré despensa. No me pedía nada. Solo me mostraba. Me demostraba que estaba cumpliendo, que estaba siendo responsable. Bruno me mandaba mensajes distintos, más personales, más íntimos. Papá, hoy limpié toda la casa como tú lo hacías. Cociné algo. Me quedó mal, pero lo intenté. Papá, extraño tu café. Nadie lo hace como tú. Mensajes pequeños, simples, pero cada uno me partía el corazón un poco más. Una tarde, mientras lijaba una tabla de pino, Fermín me dijo: ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Esperar qué? Regresar, ver si lo que te dicen es verdad. Me quedé callado. ¿Le tienes miedo?, preguntó. ¿Miedo a qué? A que no hayan cambiado, a que todo sea una mentira. No respondí porque sí tenía miedo. Miedo a volver y encontrarlo todo igual. Miedo a ser otra vez el mismo tonto que perdona y aguanta sin aprender. Fermín me miró fijo con esa calma que solo tienen los hombres que ya lo han perdido todo. Primo, hay que arriesgarse. A veces vale la pena dar segundas oportunidades, pero bajo tus reglas, no bajo las suyas. Y esa noche me senté en el patio bajo un cielo lleno de estrellas. El aire olía a tierra mojada. Pensé en Clara, en lo que me diría si estuviera ahí. Y entonces la escuché tan clara como si la tuviera al lado Tomás: dales una oportunidad. Pero no seas el mismo. Regresa fuerte. Regresa siendo el hombre que eres, no el que fuiste. Al amanecer tomé mi celular y respondí a Sergio por primera vez en un mes. Hijo, he leído todos tus mensajes. Veo que están intentando, y eso me da esperanza. Pero necesito saber algo. ¿Es real o solo porque me fui?
porque si regreso y todo vuelve a ser igual, no voy a poder. No voy a aguantar otra vez. La respuesta llegó en minutos. Papá, es real. Te lo juro por mamá. Entendimos todo. Queremos que regreses, pero solo si tú quieres. La casa es tuya, siempre lo ha sido. Nosotros solo queremos recuperar tu respeto, tu confianza. Queremos que estés orgulloso de nosotros. Leí ese mensaje una y otra vez, y sentí algo distinto. Sentí que tal vez era hora de regresar. No porque ellos me necesitaran, sino porque yo necesitaba cerrar el ciclo, ver con mis propios ojos si ese cambio era verdad o solo otra ilusión. Esa noche le dije a Fermín: «Voy a regresar. ¿Estás seguro? Sí». Esta vez lo estoy. Empaqué mis cosas en la misma maleta con la que había llegado. Fermín me abrazó fuerte. «Fue un placer tenerte aquí, primo. El placer fue mío. Y si las cosas no salen bien aquí, tienes tu lugar». «Lo sé. Gracias por todo. Ahora ve y haz lo que tengas que hacer». Compré mi boleto de regreso para el día siguiente. Le escribí a Sergio: «Voy a regresar mañana. Pero escúchame bien, las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. Y ustedes también deben serlo. Si no están listos, dímelo ahora». La respuesta fue inmediata: «Estamos listos, papá. Te esperamos». Esa noche tampoco dormí. El ventilador zumbaba lento. Afuera el viento movía las hojas del naranjo. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que estaba por venir, y me preparé no como quien vuelve derrotado, sino como quien regresa a reclamar su lugar. No sabía qué me esperaba, pero esta vez iba a enfrentar lo que fuera, por ellos, y sobre todo, por mí. El viaje en autobús duró 6 horas. 6 horas largas, de esas que se sienten eternas cuando uno va cargando recuerdos. Miré por la ventana todo el camino, viendo cómo el paisaje cambiaba cerros, campos, pueblos dormidos bajo el sol. Pensaba en lo que diría, en cómo actuaría, en qué esperaba encontrar al volver. Llegué a Puebla poco después de las 4. Tomé un taxi y di la dirección de mi casa, y a medida que nos acercábamos, el corazón me latía con fuerza, como si cada latido golpeara una puerta vieja dentro de mí. El taxi se detuvo frente al número 28. Mi casa, pero se veía distinta, más viva. El pasto recién cortado, las ventanas limpias, el portón pintado. Alguien había estado cuidándola. Pagué, bajé con mi maleta y me quedé ahí quieto, respirando el aire tibio de la tarde. El viento movía las cortinas desde dentro. Y justo antes de tocar la puerta, ésta se abrió. Era Sergio, más delgado, con ojeras profundas, pero con los ojos claros, como si por fin pudiera verme. «Papá», dijo, y su voz se quebró. Detrás de él apareció Bruno, también delgado, con el rostro cansado pero distinto. Había algo en su mirada que no recordaba humildad. Respeto, miedo a perderme otra vez. No dije nada. Solo entré. Ellos se hicieron a un lado sin pronunciar palabra. La casa estaba impecable. El piso brillaba, la mesa ordenada, no había platos sucios, ni botellas vacías, ni ropa tirada. «Lo hicimos», dijo Bruno. «Limpiamos todo». Dejé la maleta junto a la pared y los miré.
Por primera vez en mucho tiempo no vi a dos muchachos perdidos. Vi hombres. Siéntense, les dije. Tenemos que hablar. Nos sentamos en la sala los tres. Yo en mi viejo sillón. Ellos frente a mí con las manos sobre las rodillas. El silencio se estiraba pesado necesario. Había cosas que tenían que decirse heridas que por fin iban a abrirse. «Papá», empezó Sergio. Levanté la mano. «No, primero hablo yo», asintieron cabizbajos, pero esta vez escuchaban de verdad. Me fui porque ya no podía más, empecé, no porque no los quisiera, ni porque fuera un mal padre. Me fui porque me estaba muriendo por dentro. Cada día aquí sintiéndome invisible, sintiéndome usado, era otro clavo en mi alma. Mi voz tembló, pero seguí. Me veían como un banco, como un sirviente, no como su padre. Y eso duele más de lo que pueden imaginar. Bruno tenía los ojos rojos. Sergio miraba al suelo. Les di todo, todo lo que tuve. Construí esta casa con mis manos. Trabajé 42 años para darles una vida mejor, para que no sufrieran lo que yo sufrí. Me pasé la mano por la cara limpiando las lágrimas. Y lo único que pedía era respeto. Solo eso, pero nunca lo tuve. «Papá», dijo Bruno con la voz quebrada. «Lo sentimos, de verdad». «No quiero que lo sientan», respondí. «Quiero que lo entiendan, que comprendan lo que hicieron, lo que me hicieron». Sergio levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. «Lo entendemos, papá. Ahora lo entendemos», asentí despacio. Cuando murió su madre, continué, yo esperaba que eso los hiciera madurar, que entendieran lo frágil que es la vida, pero no, siguieron igual, o peor. Me puse de pie y empecé a caminar por la sala. El reloj de pared marcaba las 6. El sonido de las agujas era lo único que se oía. «¿Saben qué es lo más triste?», dije. «Que su madre me pidió que los cuidara. Fue lo último que me dijo. Y lo hice. Los cuidé tanto que los eché a perder. Los convertí en hombres que no sabían valerse por sí mismos. Y eso también fue mi culpa». «No, papá», dijo Sergio poniéndose de pie. «No es tu culpa, es nuestra. Nosotros decidimos aprovecharnos. Tú solo nos amaste. Tal vez demasiado, pero eso no te hace culpable». Lo miré, y por primera vez en años vi verdad en sus ojos. Dolor, arrepentimiento. «Cuando te fuiste», continuó, «fue como si nos cayera un balde de agua fría. De repente tuvimos que hacer todo, pagar, limpiar, cocinar, trabajar de verdad. Y nos dimos cuenta de todo lo que hacías, de todo lo que soportabas. Nos sentimos como la peor basura del mundo». Su voz se quebró. Porque eso éramos, basura. Bruno se levantó también. «Papá, fui a ver a mamá. Le pedí perdón por no estar cuando más nos necesitaba. Y también le prometí algo, le prometí que iba a cambiar, que iba a ser el hijo que ella hubiera querido, el que tú mereces». Me dejé caer otra vez en el sillón agotado, con el alma temblando. «¿Y cómo sé que es verdad?», pregunté. «¿Cómo sé que no me dicen solo lo que quiero escuchar?» Sergio respiró hondo. «No lo sabes», dijo. «Solo el tiempo lo dirá. Pero podemos mostrarte algo». Fue a su cuarto
y volvió con un fajo de papeles. Me los tendió. Eran recibos luz, agua, gas, internet. Todos pagados. Conseguí trabajo en una fábrica textil, me dijo. El turno es pesado de 6 a 4 y pagan poco, pero es honesto. Y es mío. Bruno sacó otros papeles del bolsillo. Yo tengo tiempo completo en la tienda y estoy ahorrando. Me mostró un estado de cuenta 5.000 pesos. No es mucho, lo sé, dijo, pero nunca había ahorrado nada. Y ahora sé lo que se siente. Construir algo. Los miré, y algo dentro de mí se ablandó. Todavía había desconfianza, todavía había dolor, pero también esperanza. Si voy a quedarme, les dije, será bajo mis reglas. Asintieron. Las que sean, papá. Primera regla, van a seguir trabajando. Nada de flojera. Si pierden el trabajo, buscan otro. Sí, papá. Segunda, van a aportar a los gastos de la casa. Haremos cuentas juntos y cada quien pagará su parte. Sí, papá. Tercera, respeto. Respeto por esta casa y por mí. Nada de llegar borrachos, nada de relajo, nada de ensuciar lo que tanto costó mantener limpio. Esta es mi casa, y mientras vivan aquí, seguirán mis reglas. Entendido, papá. Me quedé mirándolos unos segundos antes de decir la última. Y cuarta regla, la más importante, si vuelven a fallarme, si vuelven a faltarme al respeto, me voy. Y esta vez no regreso. Se miraron entre ellos. Luego los dos me miraron a mí. Está claro, papá. No te vamos a fallar. Te lo prometemos. Me levanté, los observé, y por primera vez en mucho tiempo los abracé. Sentí sus brazos torpes rodeándome, y en ese silencio, donde solo se oía el tic-tac del reloj, entendí algo. A veces la venganza no es castigar, sino enseñar a cambiar. Los abracé de verdad con el alma, y ellos me abrazaron fuerte, como si temieran soltarme, como si al hacerlo el pasado pudiera repetirse. Los quiero, les dije. Siempre los he querido. Pero el amor no basta. También debe haber respeto, responsabilidad. Y eso, hijos míos, se gana. Bruno asintió con lágrimas en los ojos. Lo vamos a ganar, papá. Te lo juramos. Y en ese momento, dentro de aquel abrazo, sentí algo nuevo, una calma cálida, una chispa que llevaba años apagada. Tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. No de inmediato, no por milagro, pero con tiempo, con voluntad, con verdad. Nos quedamos ahí los tres abrazados, una familia rota intentando recomponerse. Y eso, en sí mismo, ya era un comienzo. Han pasado 6 meses desde que regresé. 6 meses que lo cambiaron todo, o casi todo, porque el cambio real no llega de golpe. Es lento, se tropieza, se sangra, se vuelve a intentar. Y mis hijos lo están haciendo. Cada día. Sergio sigue en la fábrica. Se levanta a las 5, se baña con agua fría, toma café sin azúcar y sale puntual sin que nadie lo despierte. Hace poco lo ascendieron a supervisor de línea. Gana un poco más. Pero lo que más vale no es el dinero, sino el brillo nuevo en sus ojos, ese orgullo de saberse útil, de sostener su vida con sus propias manos. Bruno, por su parte, sigue en la tienda,
pero ahora es encargado del turno de la tarde. Ya no llega borracho. Ya no se pierde cada fin de semana en fiestas sin sentido. Sale a veces sí, pero regresa temprano. Sobrio, respetuoso. Cada quincena nos sentamos juntos en la mesa de la cocina. Los recibos sobre el mantel, las cuentas claras. Dividimos todo entre 3. Ellos pagan su parte, yo la mía. Y lo que sobra lo guardamos para emergencias, para la casa, para el futuro. Nuestra casa. Tegui. Tja, la casa también cambió. Se siente viva. Hay aire fresco, olor a jabón y a café recién hecho. Sergio sembró nuevas plantas en el patio, justo donde antes crecían las de Clara. «Quiero que mamá esté orgullosa», me dijo. Lo ayudé, y ver esas flores crecer día a día floreciendo donde antes solo había polvo, es como mirar nuestra vida renacer. Los domingos son sagrados. Desayunamos juntos, yo preparo el café. Ellos hacen los huevos y las tortillas. Nos sentamos y hablamos de todo, del trabajo, de la vida, de los planes que antes no existían. Y mientras los escucho, me siento en paz, orgulloso de los hombres que se están convirtiendo. No ha sido fácil. Hubo recaídas, discusiones, tropiezos. Recuerdo una noche en que Sergio llegó furioso porque le negaron un aumento. Pateó una silla, levantó la voz. «Entiendo que estés molesto», le dije con firmeza, «pero no vas a desquitarte aquí. No conmigo ni en esta casa». Se disculpó esa misma noche. No volvió a pasar. Y también aquella vez que Bruno llegó tarde oliendo a cerveza. No estaba borracho, pero había bebido. «¿Qué pasó con las reglas?», le pregunté. «Lo sé, papá. Era el cumpleaños de un compañero. Tomé 2 cervezas nada más. Te lo juro». Lo miré a los ojos. Había verdad. «Está bien, pero la próxima vez avisa, no quiero preocuparme». «Sí, papá. Lo siento». Hace 3 meses ocurrió algo importante. Sergio conoció a una muchacha, Sandra, compañera de la fábrica. La trajo una tarde a la casa. Estaba nervioso, como si fuera un niño. «Papá, ella es Sandra, mi novia». Era una buena chica, educada, con mirada sincera. «Mucho gusto, señor Aguilar», me dijo. «Rodrigo me ha hablado mucho de usted. Cenamos los 4 también con Bruno y fue hermoso. Ver a mi hijo sonreír, planear amar». Esa noche, antes de dormir, Sergio me dijo: «Papá, estoy pensando en rentar un departamento con Sandra. Queremos vivir juntos». Por primera vez no sentí tristeza. Sentí alivio, orgullo. «Me parece bien, hijo, pero hazlo cuando estés listo, cuando tengas suficiente ahorrado». Asintió, y en su sonrisa vi al hombre que siempre supe que podía ser. «Tiéntane». Bruno también cambió. Hace un mes se inscribió a la universidad en línea. Administración de empresas. «Quiero aprender más, papá. Quiero crecer, tener oportunidades. Yo lo apoyo. Le ayudo con sus tareas cuando puedo, aunque mis manos ya tiemblen más de lo que escriben. Pero estoy ahí. Presente». El otro día fuimos los 3 al panteón. Llevamos flores frescas, limpiamos la tumba de Clara y nos quedamos en silencio.
mamá dijo: «Sergio, espero que estés orgullosa de nosotros. Estamos tratando». De verdad, Bruno se limpió las lágrimas. «Te extrañamos, mamá. Todos los días». Yo solo apoyé la mano sobre la lápida fría. «Gracias, mi amor», susurré, «por darme estos hijos, por enseñarme a no rendirme». Y mientras pienso todo esto, mientras repaso cada paso del camino, entiendo algo. A veces el amor no es darlo todo. A veces el amor es saber decir basta. Es poner límites. Es dejar que caigan para que aprendan a levantarse. Yo los amaba tanto que casi los destruyo. Casi nos destruyo a todos. Pero me fui. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Y aunque dolió, aunque lloré, aunque dudé 1000 veces, fue lo correcto, porque ahora los tengo de vuelta. Pero no como antes, sino como debieron ser siempre hombres de verdad, responsables, respetuosos, capaces de amar con dignidad. Valió la pena. Sí, 1000 veces sí. Recuperé mi vida, mi paz, mi dignidad. Y a mis hijos. No fue fácil. Hubo noches oscuras, silencios, largos momentos en los que creí que todo se derrumbaba. Pero aquí estamos, los tres, diferentes, mejores. Chema. Si tú, quien escucha esto, estás pasando por algo parecido, quiero que sepas algo: nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para poner límites, para exigir respeto, para elegirte a ti mismo. Porque amarte no es egoísmo, es supervivencia, es lo que te mantiene vivo. Mis hijos me quitaron mucho mi paz, mi descanso, mi calma, pero les di la oportunidad de cambiar. Y la tomaron. No todos lo hacen, lo sé. Pero vale la pena intentarlo. Vale la pena pelear por tu felicidad, por tu respeto, por tu vida. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado soportando o habrías tenido el valor de irte? Piénsalo. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Y una cosa más, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando, porque las historias como esta, de dolor, de lucha, de renacer, nos unen a todos sin importar el país, la lengua o el pasado. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Y no lo olvides, el respeto se gana, el amor se cuida, y la dignidad nunca se negocia.